Y como anunció el canciller cubano en la ONU el pasado 29 de octubre, nuestro gobierno cuenta con evidencias sobre un programa integral de guerra económica organizado, financiado y ejecutado directamente por Estados Unidos con el empleo de operadores de origen cubano radicados en ese y otros países. Razones de Cuba denuncia hoy en este noticiero el vínculo entre la plataforma El Toque y un esquema de tráfico de divisas y evasión fiscal en Cuba utilizando dinero del contribuyente estadounidense. Humberto López nos brinda los pormenores. Buenas noches, Humberto. Te cedo la palabra. ¿Qué tal? Saludos. No soy economista ni soy experto en finanzas. Hoy voy a hablar simplemente desde la primera y más importante condición que me asiste, y es mi condición de cubano. El canciller Bruno Rodríguez dijo el 29 de octubre en la ONU: tienen el encargo de deprimir el nivel de ingresos de la población por la vía de la manipulación especulativa de la tasa de cambio de la moneda. El efecto es un daño severo al ingreso de cada cubano. Y en efecto, decía el canciller que existen pruebas de esa guerra económica, pruebas que demuestran, en primer lugar, demuestran al pueblo de Cuba, pero también a cualquier tribunal serio, a cualquier tribunal competente, que la actividad de plataformas como El Toque pueden ser considerada delito y que es un acto criminal lo que hace El Toque. Miles de personas consultan cada día la tasa de cambio que impone El Toque. Muchas personas de forma inconsciente los hemos ido legitimando. Y yo creo que va siendo tiempo de que eso cambie, porque está clarísimo, hay algo que está muy claro: nuestras instituciones deben retomar el control de la tasa de cambio. Una tasa de cambio que debe ser un reflejo de las condiciones actuales de nuestra realidad, de nuestra economía. Insisto, eso debería hacerlo el Estado cubano, hacerlo cuanto antes. Pero mientras ocurre eso, por un lado, a la par de eso, nosotros debemos dejar de confiar en El Toque, porque además de que El Toque es un negocio redondo para sus operadores, El Toque es una criatura nacida, una criatura desarrollada para deprimir nuestro nivel de vida aceleradamente. Mientras ellos viven cada vez mejor, nosotros, la mayoría, vamos cuesta abajo en nuestra vida cotidiana, y ese es el mandato clarísimo que tienen. Para eso fueron entrenados. Pero lo que yo estoy afirmando aquí no lo digo solamente yo. Podemos escuchar, por ejemplo, a un funcionario del gobierno norteamericano, aquí vamos a verlo. Xavier Billingsley fue vicejefe de la sección de Relaciones Públicas de la Embajada de Estados Unidos en Cuba entre julio del 22 y agosto de 2024. Este funcionario se comunica con una cubana para que la cubana reciba dinero a cambio de organizar un proyecto de subversión en Cuba. Y los encargados de entregar ese dinero eran los empleados del Toque. De cómo el dinero del Departamento de Estado de los Estados Unidos llega a manos del Toque para inventar entonces mil maneras de hacernos daño, de eso también existen pruebas. Pruebas que vamos a ir mostrando. Hoy esto no termina, está empezando. En los próximos días solo me voy a adelantar con lo siguiente. Vamos a ver estas imágenes que están aquí. ¿De qué se trata? Miren, el Departamento de Estado está obligado por la ley de ese país a publicar en qué utiliza dinero del contribuyente norteamericano. Estas son páginas públicas del Departamento de Estado. En años anteriores nosotros, vamos a seguir viéndolas, hemos denunciado cómo ellos publican cantidades de dinero, para qué lo utilizan en la subversión a Cuba. Nosotros lo denunciamos aquí, después rápidamente el Departamento de Estado retira las publicaciones. Ahora no lo han retirado, por tanto las tenemos. Aquí mostramos solo un adelanto de los fondos. Aquí está, el gobierno norteamericano viene asignando dinero hace años a una empresa, ahí lo pueden consultar, ahí está el nombre de la empresa, que se llama Media Plus Experience. Y en el estado de la Florida, si seguimos avanzando en estas páginas que ven ahora, plataformas oficiales de la Florida muestran los datos de esa compañía con ese nombre en la Florida, inscrita allí a nombre de José Hassan Nieves Cárdenas. ¿Quién es José Hassan Nieves Cárdenas? El titular, el dueño, la figura principal del Toque. Hay otros documentos del Departamento de Estado entregando fondos a otra empresa. Vamos a ver esa otra empresa. Es una empresa, Colectivo Más Voces. Nació en Polonia el 27 de abril de 2017 y después, años después, se registró en los Estados Unidos. Aquí lo están diciendo también los documentos. Miren las cifras, por ejemplo, $370,000 en este documento. Es también una fundación a nombre de José Hassan Nieves Cárdenas, titular del Toque. Insisto, esta fundación se denomina Colectivo Más Voces. En los próximos días vamos a profundizar en estos detalles para entender mejor la ruta de ese dinero.
Pero ahora mismo usted puede, porque es rápido, estamos en televisión, si usted quiere ver todos esos documentos con calma, estudiarlos, pues descargue toda la información del Departamento de Estado y de los sitios oficiales del Estado de la Florida con detalles del financiamiento a ambas entidades. Ahora mismo los acabamos de colgar en el sitio web de Razones de Cuba, www.razonesdecuba.cu, ahí tiene todos esos documentos. Pero hay otro asunto, y ese otro asunto es la actividad criminal del toque dentro de Cuba. Parte de esos dólares, de lo que denunciaba el canciller del gobierno de los Estados Unidos, se destinan a fomentar a líderes para un supuesto cambio de régimen aquí en Cuba desde el sector privado de la economía. El Departamento de Estado dio indicaciones expresas al toque para entregar de forma, cuidado, ojo, de forma clandestina, de forma secreta, el dinero a cada uno de ellos a cambio de que organizaran proyectos subversivos. ¿Y qué hizo el toque? Buscó a personas dentro del negocio ilegal de divisas en Cuba y también fuera de Cuba, buscó a MIPYMES y poniendo esos dólares en el exterior, insisto, dólares del Departamento de Estado, esas personas en Cuba entregaban dólares en efectivo, los del mercado ilegal de divisas u otros, a los escogidos por el Departamento de Estado para ser preparados como base, como agentes de cambio en Cuba. No voy a decir más, veamos el siguiente material y regreso en escasos minutos. Adelante. Una plataforma digital desde el exterior modifica día tras día la vida del cubano. La tasa de cambio informal que propone ha subido el dólar y el euro a niveles nunca antes vistos. Su nombre es conocido, el toque. Investigaciones realizadas por los órganos de la seguridad del Estado cubano señalan que José Hassan Nieves Cárdenas, director del toque, recibe dinero del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y no es solo que reciba dinero de una potencia extranjera, sino cuáles son sus propósitos. No importa quién esté, de dónde sea el origen del financiamiento. Entonces, tampoco tiene sentido entrar en la discusión de qué financiamiento es más legítimo que otro. Aislar económicamente al gobierno cubano y privarlo de dólares estadounidenses. Todo el mundo sabe que la Embajada de Estados Unidos tiene una agenda abierta y pública, confrontacional, hacia el gobierno de Cuba, con objetivos e intereses súper claros de resolver el conflicto. Eso es súper claro, a mí no me queda ninguna duda de eso. La tasa representativa del mercado informal varía de acuerdo a las manipulaciones de la realidad y a las especulaciones que promueven. El nivel de dispersión, especulación y desinformación que hay en el mercado informal va a ser muchísimo mayor. ¿Llegará el dólar o se depreciará el peso cubano a tal punto que más tardar el 1 de enero del 2026 se haya saltado la barrera de los 500 pesos por cada dólar? Semejantes declaraciones de los dueños del negocio hacen que se induzca a la gente a comprar más dólar, previendo lo peor. Yo creo que sí vienen unos meses de más incertidumbre, no solo por la tasa flotante, sino por la naturaleza normal del mercado, y lo hemos visto otras veces, que el mercado se va ajustando y hay un momento como que el precio llega a un nivel demasiado alto y eso genera disrupción y la gente dice, bueno, pero eso está demasiado alto, ¿es este o no es este? Y vienen periodos de ajustes. Su falso algoritmo ratifica la tendencia al incremento. Luego dicen que el sistema puede tener algún que otro problema para justificar los valores de su tasa. Entre mayo y junio del año 2024 bajaron en 18 días 115 pesos por la pérdida de su credibilidad. Luego intentaron recuperarlo. El gráfico muestra un incremento de 110 pesos en tan solo 6 días, sin la ocurrencia de ningún hecho económico que lo justifique. Detrás del toque de José Hassan Nieves Cárdenas existe un grupo de profesionales, todos formados desde universidades cubanas y con un amplio desglose de cursos y becas para subvertir el orden interno. Las ganancias de la manipulación de la tasa de cambio del toque y su actividad subversiva ha servido como un modo de vida de sus implicados, mientras el pueblo sufre los efectos de su manipulación. Se demuestra que José Hassan se compró una casa valorada en cerca de $700,000 en territorio estadounidense, donde reside junto a su esposa, Elaine Díaz Rodríguez, directora de Periodismo de Barrio, otro proyecto subversivo de larga data.
Ambos proyectos de prensa ilegales reciben financiamiento, públicamente del gobierno de nuestra zona. Una vez me citaron, eso fue cuando recién se incorporó el INE, y este hombre de Ilanzo, y a mí sí me llamó mucho la atención que me llamaran, porque fue a mí sola, pero después me enteré que llamaron a otras personas más, o sea que no fue a mí la única. Testimonios de personas que recibieron dinero en Cuba muestran el negocio subversivo y económico de Hassan Nieves con el Departamento de Estado a través de Median Plus Experience, una empresa creada con el objetivo de canalizar los fondos mercenarios. Tú puedes recibir la plata directamente de la embajada, hacemos un a usted directamente, o la otra opción es usamos como un vendor, como un grupo que reciben fondos de los Estados Unidos siempre, o son vendors del gobierno de los Estados Unidos, y ellos pueden como pagarte directamente. Es un poco más, en mi opinión, es como la mejor manera porque es un menos riesgo. José Hassan trianguló los financiamientos a través de remesadores y algunos dueños de negocios privados mediante cuentas en el exterior. A partir de sus recaudaciones en la isla, lo entregaban físico a los elegidos por el gobierno de Estados Unidos. Nosotros estamos tratando todo el tiempo de mantener mecanismos seguros y también queremos cuidar las vías que tenemos para seguir el financiamiento y esas cosas. Las pruebas documentales, periciales y testificales se siguen acumulando contra el amplio espectro del esquema subversivo del toque. Los hechos cometidos pudieran tipificar los delitos de tráfico de divisas y evasión fiscal. José Hassan, dueño de la plataforma El Toque, me daba las indicaciones de cómo realizar la entrega, en la cual consistía en los montos que se iban a entregar, el nombre de las personas y algunos datos de ellos, de los cuales yo les transfería a Lucas y él se encargaba de realizar la entrega. Mi misión en esta operación era recibir y trasladar el efectivo. A partir de lo que me indicaba el hijo mío, todo se hacía a través de WhatsApp. En la mayoría de los casos, una vez que se llegaba al lugar, se le hacía una llamada, él constataba que era la persona que había conversado el asunto y a partir de ahí entonces autorizaba la entrega. Todo se hacía con mucho misterio, daba poca información, no precisaba algunas cuestiones. Me pareció un poco extraño el tema de las cantidades y que eran personas distintas. Estas operaciones realizadas por José Hassan estaban de espalda del sistema bancario nacional, dándose lugar el tráfico de divisas por su parte. Una vez que se dio a conocer que había un proceso legal, Abraham y José borraron los chats, las conversaciones que tenían conmigo, y luego de eso la cuenta con alguna de las dos que me escribía aparecía bajo el nombre de Periodismo Nueva. Siempre que se generen campañas contra Cuba, el negocio mercenario de José Hassan y su equipo, con la Fundación Nacional para la Democracia, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Departamento de Estado, es un negocio redondo. El vínculo con la Embajada de los Estados Unidos y otras sedes diplomáticas radicadas en Cuba son gajes del oficio. Sus conductas corroboran el mercenarismo subversivo y económico recogido en el artículo 143 del Código Penal. Yo no sé realmente quién pone el precio del toque, pero eso es una locura total. No, a diario a veces la misma población se queja porque dice, ¿por qué eso ayer estaba en este precio y hoy está en otro? Pero realmente eso no depende de uno, ¿entiendes? Que a medida que el dólar va subiendo, a los mismos TCP se le van encareciendo los mismos productos. El toque se ha aprovechado de esta situación. El toque es un trabajo de los enemigos para incrementar la inflación. Descomunal.
¿Sabes lo que es eso? Porque yo pudiera comprarme, quizás digo, bueno, con mi salario voy a comprarme $1 o algo de eso para poderme comprar un producto de la tienda. Y no lo puedo hacer tampoco. Las máscaras se caen cuando eres mercenario contra tu propio pueblo en nombre de la falsa democracia. Sobre el toque hay mucho más. Bueno, pues todo esto, además de lo que se dijo, pudiéramos pensar en la tipificación de una conducta, por ejemplo, de terrorismo financiero, por decir algo de este nivel, pero también susceptible de procesos penales muy complejos. Y también, como no, estoy pensando en la lista nacional de entidades y personas vinculadas al terrorismo, donde pareciera que pueden ser incluidos. Y pensaba en procesos penales contra personas sobre las que existen evidencias y pruebas que seguiremos mostrando. Vamos a tomar en cuenta lo que dice aquí: la principal evidencia ante procesos penales de este tipo es el daño que están produciendo sobre millones de cubanas y millones de cubanos. No existe ninguna campaña contra el toque, no existe. Ahora, lo que sí existe, lo acaban de decir los cubanos, y existe con mayor evidencia de todo tipo, es un entramado de personas que fueron adiestradas, que fueron preparadas, entrenadas, que hoy son orientadas, que hoy son financiadas por estructuras del gobierno de los Estados Unidos como el Departamento de Estado, la USAID, la ANED, la Oficina de Medios Globales, entre otras. Todo ese andamiaje operando ahora mismo, a tiempo real, bajo el disfraz de periodismo independiente. Cuando la más estricta verdad es que responden a una bien pensada estrategia de guerra no convencional, de terrorismo económico contra el pueblo de Cuba para asfixiarnos. Para que las carencias, para que las necesidades que usted tiene, que tengo yo, para que el nivel de vida de los cubanos se nos vuelva cada vez más insostenible, inexplicable, para que no existan soluciones, para que, mire, el dolor, para que la desesperación multipliquen el desánimo en el pueblo de Cuba, la falta de esperanza, la desconfianza en todo lo que venga del gobierno, y que esto nos lleve a una salida, a una única salida: el gran estallido social, la guerra entre nosotros mismos. Lo que vendría detrás de esa guerra, lo que vendría para un país como Cuba, un país que es rebelde por esencia, valiente, guapo de verdad. Después de eso, hay que someter, una sumisión extrema y además por las malas. Busquemos ejemplos recientes por ahí, por el mundo lamentablemente sobran esos ejemplos. Hace algunos días, voy terminando ya, hace algunos días, los mercenarios del toque empezaron a defenderse diciendo: la causa de la fiebre no es el termómetro, nosotros solo somos el termómetro que mide los problemas. Y a esa defensa insostenible, a esa defensa engañosa, hay que decirle: sí, es verdad, existen problemas que tenemos que resolver entre nosotros y hay que hacerlo urgente. Pero lo que pasa es que el termómetro que ustedes dicen ser para medir esos problemas está adulterado, porque ustedes marcan en ese termómetro la temperatura que les interesa para agravar la enfermedad, para complicar la enfermedad, para que la cura a los problemas sea dolorosa, para que las soluciones y las salidas que proponga el gobierno impliquen muchas veces males necesarios, alternativas no deseadas, pero a veces casi las únicas posibles para sobrevivir, para respirar como nación. Lo que le preocupa al toque, ¿saben qué es? Es que nosotros los cubanos dejemos de tomarlos como referencia, que no los miremos como la tasa de cambio. Les preocupa perder credibilidad, les preocupa que nos organicemos, que es lo que hay que hacer, organizarnos, y que nuestras instituciones y el gobierno se unan con un proyecto transformador en bien de la mayoría de los cubanos, y que con eso lancemos al basurero de la historia a donde deben ir, al toque. Insisto, no hay campaña contra el toque, el pueblo va reconociendo la verdad, hay una reacción popular creciente contra el toque, y sí, existe campaña, pero es campaña por ser mejores nosotros mismos. Y como dijera Fidel, con nuestros propios esfuerzos. Volveremos, será muy pronto, y de verdad que tenemos mucho más. Gracias a todos.